y pasamos a la parte de coloquio. No ha habido no se han planteado muchas preguntas, vamos, de hecho, por parte de la audiencia no ha habido ninguna pregunta. Pero sí desde la organización, pues bueno, hemos planteado alguna de ellas y si alguien quiere plantear otras, pues que lo haga a través del chat, como decía inicialmente. El término, comentamos por aquí, ¿no? Un poco que Gartner, a raíz de pues, todos estos cambios que ha habido en cómo las infraestructuras están cambiando tanto, ¿no? No solo con modelos software defined, sino también la forma en la que, o la manera en que datos y aplicaciones se despliegan y consumen. Entonces, el perímetro de la seguridad se ha desdibujado, desapareciendo y obligando a marcar, a dar un paso al mercado, a dar un paso al frente. Aparece el término de Secure Access Service Edge, SASE, ¿no? Que es un término acuñado por Gartner, creo que este año de 2020. Y bueno, pues el planteamiento sería cómo adoptar este tipo de soluciones, ¿no? Las soluciones SASE. No sé si, Marisol, te parece, y empiezas tú la primera, dando tu punto de vista, y el resto, si consideráis también intervenir en esta pregunta o sí, esta pregunta, pues lo hacéis a continuación. Sí, os agradezco que os pongáis la cámara, que seguro que los asistentes mostrarán más atención durante vuestras intervenciones. Ahora, respondo a esa pregunta. Lo voy a poner primero un poquito en contexto, y es que todas las compañías, ¿no?, que estaban hasta ahora avanzando en el camino de la adopción al cloud, pues con todo lo que nos ha ocurrido, pues se han visto empujadas, ¿no?, a acelerar ese momento. Y los usuarios han salido de ese perímetro controlado, al igual que los datos han salido del data center. ¿Con esto qué quiero decir? Que cada compañía, y en función de a qué se dedique, ¿no?, de su sector de actividad, ha tenido unas prioridades u otras. Nos hemos encontrado diferentes casos con clientes. Había clientes que necesitaban poder acceder al data center porque todavía no habían sido capaces de mover las aplicaciones al cloud, con lo cual ahí había que dotarles de una VPN. Y había clientes cuya mayor preocupación era securizar la navegación de los usuarios y que precisamente no pasaran a través del data center. ¿Qué es lo que hemos trabajado nosotros en este contexto y cómo creemos que se debe abordar una estrategia de SASE? Poco a poco y en función de las necesidades de cada cliente? En el caso de Forcepoint, nosotros tenemos un modelo de licenciamiento que incluye todas las soluciones que tienen que ver con la conectividad, y en función de cada uno de los clientes, pues al final se activan o no esas funcionalidades. Tú puedes activar la protección del correo, la protección de la navegación de usuarios, activar la VPN. Entonces, creo que, como hemos hablado ya, yo creo que varios durante la sesión, es un camino, es un viaje y hay que acompañar a los clientes en función de las necesidades. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna persona más quiere intervenir en este punto, aparte de Marisol? ¿No, Susana? ¿No os animáis? Y por parte de Amazon tampoco, Ernesto. Ceferino, te veo ahí. Sí, bueno, no, lo que comentábamos, lo he comentado en 10 minutos, así rápido, ¿no? Pero vamos, nuestra arquitectura en ese aspecto, que es multitenant, evidentemente es un modelo SaaS, es un modelo flexible, evidentemente. Yo creo que todos estamos en ese contexto, ¿no? O sea, si definimos, en nuestro caso, la aplicación como el centro, digamos, del interés del usuario final, mediante el cual tiene que gestionar un dato seguro, es evidente que, y hablamos de un modelo líquido, otros hablan de camino, otros hablan de lo mismo, estamos hablando del mismo concepto. La gracia de esto es que me permita tener la flexibilidad de poder tener, digamos, un licenciamiento en ese aspecto lo suficientemente flexible para no ceñirnos en algo que hoy puede valer y que mañana puede variar. Puede ser más, menos, puede integrar una serie de cosas, el día de mañana otras. Bueno, y en ese aspecto, pues nuestra estrategia está parida, digamos, para eso exactamente. Nosotros somos un proveedor de cloud 100%. Entonces, perfecto. O sea, WebRTC además nos permite ese tipo de integración. O sea, en arquitecturas multitenant, insisto. ¿Vale? En el caso de Amazon Web Services, solo por comentar, en el caso de usuario final, nosotros lo que tenemos son soluciones administradas, hablando de las distintas capas del modelo compartido que comentaba en mi presentación. Tenemos soluciones de lo que llamamos escritorios como servicios, ¿no? O sea, básicamente es como que el usuario final tuviera un ordenador
que se ejecuta del lado de la nube, ¿no? Y el usuario final lo que ve es una sesión de streaming que está sobre el protocolo PC sobre IP, que además es una sesión de streaming segura, ¿no? Entonces la ventaja para las compañías, y fueron los casos en que pudimos ayudar a nuestros clientes, sobre todo del sector público, con esta contingencia que tuvimos. De hecho, tenemos un caso ya público del gobierno de Aragón, y ya teníamos clientes que lo estaban usando también de gobierno. Pues justamente que de un día para otro, en muy poco tiempo, desplegaron miles de escritorios de estos que comento en la nube, y además de una forma segura, ¿no? Porque una de las ventajas era que no necesitaban que el ordenador final donde se estaba ejecutando fuera seguro, porque todo estaba ocurriendo dentro de ese entorno controlado. Además, que está dentro de la parte de conectividad, ellos además lo pudieron conectar con el on-premise sin ningún problema y pudieron seguir utilizando todos sus servicios de intranet de forma segura, ¿no? O sea, porque además todas esas conexiones iban entre el cloud y el on-premise, todo ese uso era un entorno que estaba controlado por ellos para garantizar todos los temas de seguridad que necesitaban, ¿no? Y otra ventaja fue que además siendo cloud y ese escalado para arriba y para abajo, fue que además lo pueden apagar en el momento que se acaba la contingencia, ¿no? O sea, sin ningún tipo de problema y sin ningún coste adicional, porque justamente al ser pago por uso se pagaba mientras se estaba usando, ¿no? Muchas gracias, Ernesto. Si no planteamos otras, si nos podéis poner algún ejemplo de situaciones que se hayan producido en estos últimos meses, concretas por ese cambio de carga, ¿no?, a la nube, entornos multicloud, y si habéis alguna experiencia concreta, algo que hayáis visto en los últimos meses a este respecto. Casos de éxito. Sí, mira, yo voy a contar uno que viene un poco a colación respecto a lo que ha comentado Ernesto. Recientemente, bueno, pues con la situación que todos conocemos, pues hemos visto que muchos usuarios finales y también de administración pública sobre todo han tenido pues que trabajar desde casa. Pues una de las cosas evidentemente más lógicas que se pueden hacer es, digamos, en entornos de arquitecturas VDI, hacer una migración hacia el cloud de todas las aplicaciones. ¿De acuerdo? Esto implica pues una arquitectura específica. Nosotros lo que hemos vivido con un cliente recientemente ha sido eso, precisamente a través de lo que comentábamos antes, las aplicaciones de negocio e integrar, digamos, todo lo que sería lo relacionado con las comunicaciones en sí y todo lo que eso conlleva, no solamente este tipo de comunicaciones como la que podemos tener en estos momentos, sino la interacción con datos gestionados, no solo por las comunicaciones, sino datos obtenidos por cosas, ¿de acuerdo? Hemos hecho esa migración con en este caso lo hemos hecho con Citrix, lo comento, y esa migración ha permitido, esa evolución y esa flexibilidad, digamos, ha permitido que todos esos entes públicos, no puedo comentar todavía porque no se ha hecho todo el despliegue y no se puede comentar, hay que pedir permiso, como sabéis. Esa migración ha permitido que esas personas, esos empleados públicos, hayan ido a sus domicilios y han podido trabajar no solo con las aplicaciones, sino con las aplicaciones y con las comunicaciones que no estaban en paralelo, sino en conjunto, y además con los datos obtenidos de esas aplicaciones. Y eso ha ido básicamente por la seguridad del dato que nosotros aportábamos en un contexto WebRTC, precisamente en entornos VDI, en un cloud, ¿vale? En un cloud específico, con una serie de datos, ¿vale? Nosotros trabajamos con el nuestro, con la serie transversal, los señores estos trabajan con otros y con otros data centers en una arquitectura multicloud claramente flexible, ¿no? Esto lo hemos vivido recientemente en este contexto. No sé, Susana, ¿quieres comentar algo más? Sí, yo os puedo contar también un caso de éxito que hemos tenido recientemente, también muy relacionado con los escritorios virtuales, que yo creo que es lo que más se ha notado la aceleración en los últimos meses. Nosotros tenemos un cliente, Altitude Software, por ejemplo, que es un ISV, un desarrollador de software para contact center, sobre todo. Y ellos tenían pues mucho software desplegado en muchos de los contact centers más importantes de España. Y con esta situación pues han querido dar el paso siguiente para dar el escritorio completo en la nube para contact center con su software incluido, pero yo creo que les ha servido para dar ese paso más adelante y servir esos escritorios. Entonces lo han hecho pues utilizando una tecnología de escritorio virtual que tenemos nosotros. De hecho, Altitude es cliente nuestro desde hace muchísimo tiempo.
Y lo que comentaba Ernesto, pues ha sido para ellos fundamental, porque es verdad que los contact center era un sector, por así decirlo, que no tenía solventado ese problema en ningún caso. De hecho, ellos no tenían ninguna posibilidad de mandar a los empleados a casa, como han hecho el resto de las empresas con su PC. O sea, no estaban preparados en absoluto. Ha sido un sector que le ha pillado muy de sorpresa. Y este tipo de soluciones, la verdad es que les ha salvado la vida en ese sentido, porque en cuestión de minutos, como comentaba Ernesto antes, han tenido todo su escritorio virtual y también les ha servido a partners como Altitude, por así decirlo, a encontrar una línea de negocio que hasta ahora no estaban trabajando y que les ha abierto muchísimas puertas. Yo creo que ha sido un poco la solución estrella durante todos estos meses, el tema de los escritorios virtuales, y que nos ha salvado la vida a todos, la verdad. Nosotros, solo por comentar alguna otra cosa más, hablando justamente de Contact Center, una de las ayudas donde hemos podido colaborar con la administración es justamente, nosotros tenemos una solución administrada nuevamente de Contact Center en la nube que te permite desplegar y hacer flujos incluso de contacto y cosas por el estilo. Y hemos ayudado a un par de administraciones a desplegar nuevos números para el tema del contacto por COVID, que le permitía incluso hacer flujos automatizados y hacer de front a estos contact centers que comenta Susana, ¿no? Y la ventaja justamente es que fue sin necesidad de montar ninguna infraestructura para toda la parte de llamadas, para todo el tema de disponer de un número y cosas por el estilo. Una consola web donde van haciendo cada una de esas cosas, ¿no? O sea, que es otro tipo de ayuda que justamente en la nube se ve la magia de desplegar un contact center haciendo clics sin necesidad de montar infraestructura física y conexiones y cosas por el estilo, ¿no? Nosotros desde Sophos, por ejemplo, cuando empezó toda la crisis del COVID y la gente tuvo que enviar a casa pues, a toda la fuerza de trabajo, por ejemplo, al final pues uno tiene dimensionados los accesos VPNs para N usuarios, o generalmente un porcentaje, entre comillas, relativamente pequeño de todos los usuarios de la empresa. Pero claro, aquí hay que de repente subirlo. ¿Cómo hacemos? Metemos un montón de firewalls en paralelo. En este caso, nuestros firewalls también hacen de concentrador VPN, pero como tenemos posibilidad de tenerlos en nube, fue simplemente subir, clonar, pam, 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 y en un momento se multiplicó por N, alcanzando la necesidad que este cliente más o menos pasó de unos 1.000 usuarios de VPN a cerca de unos 10.000. Y eso lo hicimos en menos de una tarde. O sea, es lo interesante que nos dan estos servicios de nube. Pero, por ejemplo, hemos tenido también otros casos de éxito muy interesantes donde incluso en la propia demo del producto, cuando hablamos de Optics, saltando de producto, empezar ingresar el entorno de nube del cliente en Optics y rápidamente saltar una alerta de hay este problema de seguridad. Y resulta que bueno, pues esta compañía con varios miles de servidores en nube tenía pues una de las bases de datos estaba sin que nadie se hubiese dado cuenta. De hecho, estaban con otro partner haciendo la migración a la nube y nosotros le pudimos avisar de que estaban publicando una base de datos sin seguridad. Y bueno, pues no sé si todavía no he oído noticias, ya han pasado varios meses, o sea que al parecer ha habido suerte, la quitaron evidentemente cuando dimos el aviso. No sé si los malos le han llegado a dumpear o no esa base de datos, pero bueno, pues ya han pasado meses y no ha habido noticias, o sea que espero que no. Pero incluso en la propia demo ya detectamos un error, como dije, que el 90% o el 99% eran errores de configuración por parte de, entre comillas, del usuario, pues lo pudimos detectar. De ahí la importancia de este tipo de herramientas. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a seguir si hay alguna pregunta más. Si no hay una última, ¿queréis hacer alguna intervención más? Y si no, planteo una pregunta que nos han hecho para Forcepoint. Que concretamente, la tengo por aquí, es cómo identificáis equipos sin endpoint, ¿no? ¿Cómo identificar equipos sin endpoint? Una pregunta para Marisol de Forcepoint. Vale.
Desde Fospoint recomendamos siempre montar el agente en puesto de trabajo, en el endpoint, pero somos realistas. Al final, las grandes compañías, ¿no? O la mayoría de las compañías tienen la responsabilidad del puesto de trabajo separada del área de seguridad. Y todo lo que choca, ¿no?, con el puesto de trabajo, la posibilidad de homologar un agente e instalarlo, pues les genera más dificultades. Entonces, siempre estamos preparados para prestar todos los servicios directamente sin montar el agente en puesto. El agente nos va a dar más información, pues lógicamente para un DLP de puesto de trabajo el agente es necesario. O para la parte que hemos visto de Behavior Analytics, de comportamiento de usuario, también es necesario. Pero para el resto de servicios no. O sea, todos los servicios se pueden prestar sin ese agente en puesto. Precisamente por eso, porque entendemos las necesidades del cliente, de nuestros clientes, y entendemos que debemos acompañarles en ese viaje. Aunque es cierto que al final siempre recomendaremos instalar ese agente. Muy bien. ¿Queréis comentar algo más sobre este punto? A lo mejor, Alberto. Sí, a ver, nosotros una piedra angular de nuestra seguridad es lo que llamamos seguridad sincronizada. Llevamos desde el 2015 con ello. Esto hace que sepamos en todo momento el estado de firewalls, de puestos de trabajo y, de hecho, por ejemplo, ese acceso por VPN se puede o no establecer si el usuario tiene el agente de software instalado y, además, está en un estado de salud favorable. O a lo mejor incluso podemos no ser tan restrictivos, mejor dicho, de tal modo que a lo mejor permitimos ese VPN, pero ciertos accesos pues a ciertas redes, etcétera, porque en cada una de las reglas de acceso de su VPN o de ese firewall va a estar analizando el estado de salud, lo cual permite jugar con todo esto y de no tener agente, no le dejamos acceder, o sí, pero solamente a lo mejor a una zona de remediación. Si tiene un agente en un estado inseguro, a lo mejor le dejamos acceder a cierta otra parte y cuando uno está ya totalmente, iba a decir en forma correctamente de estado de salud, pues puede acceder a todo. Luego, además, con nuestra integración con los distintos proveedores de cloud, estamos comprobando el inventario de máquinas que tenemos y si esas máquinas disponen o no del agente de protección de software. Por lo tanto, tenemos todo totalmente controlado para saber dónde pueden estar esos problemas de seguridad. Como digo, el problema es que va a conseguir encontrarnos y atacarnos por ahí. Muy bien, pues muchas gracias, Alberto. Damos por finalizado este primer panel de expertos enmarcado en el foro Aslan Tendencias 2020. Agradeceros muchísimo a todos, tanto asistentes como panelistas, el de haber participado en el mismo. Hay que seguir tratando de hacer las cosas y avanzar, ¿no? Volver a la normalidad nos queda todavía un poco, pero bueno, lo importante es seguir haciendo la labor que hace la asociación desde hace muchos años, que es divulgar nuevas tecnologías y tratar de que se empleen lo máximo posible todas estas tecnologías. El jueves, como decía, de 12 a esta misma hora, a las 12, de 12 a 2, en este mismo horario, de 12 a 2, este jueves, habrá una mesa, también panel de expertos sobre la elasticidad de las infraestructuras de almacenamiento, en la cual pues, bueno, participan compañías como Infinidad, Pure Storage, Dell, Flytech y Equinix. Es un tema muy interesante, muy ligado a esta explosión del dato y la conectividad. Un panel muy especializado. Les invitamos a todos que con la misma conexión que se ha conectado hoy, pues pueden conectarse el próximo jueves a este segundo panel de 3 que va a haber, que tiene el foro, para conocer un poco cuál es la visión de estos fabricantes e integradores sobre la elasticidad de las infraestructuras del almacenamiento. Agradecerles a todos nuevamente la conexión y bueno, pues seguimos, a ver si pronto nos podemos ver las caras. Como digo, a nosotros eso es una cosa, esto online está muy bien, pero hay que volver a cuanto antes a la normalidad.